Bueno, buenas tardes. Estoy ya con el profesor Ruiz de Arbulo, que los medios técnicos detectan la edad de los usuarios. Francamente, esto es un sin vivir. Pero bueno, lamento este impasse. Buenas tardes en realidad ya a todos. La primera parte de esta sesión maratoniana, la verdad es que ha sido fantástica, muy clarificadora en los temas que se han tratado. Y bueno, hay que dar las gracias, como todos ya lo habéis hecho, al centro de GEA, a la persona que está ahí al pie del cañón para que esto funcione, a pesar de los que ya estamos en la tercera, cuarta o quinta edad y lo hacemos fatal. Luego dar las gracias también, por supuesto, al centro de la UNED de Calatayud y, por supuesto, al centro de estudios de las Cinco Villas. Aunque yo supongo que ya el profesor Andreu lo habrá hecho, pero bueno, dar la bienvenida a la investigadora María Ruiz del Árbol y a Aitor Blanco, que se incorporan ya más directamente a esta mesa redonda, en la que, bueno, lo principal es, la presentación del libro. Hemos visto desde el principio en la imagen. La verdad es que, bueno, que ya sea la tercera monografía, que además, bueno, sea el resultado de las jornadas que tuvieron lugar el año pasado, el 25 y 27 de septiembre, que fue, bueno, un coloquio itinerante, porque fuimos, bueno, pues Pamplona, Eslava, Egea y Los Bañales, y ver plasmado esta tercera monografía que sigue a la primera sobre las CUPAE, que fue, bueno, que es ese sistema tan peculiar, digamos, de guardar las urnas cinerarias, luego el referido a la Sópida Laventia y ahora ya Parva Ópida. A mí me gustaría, plantear, digamos, para empezar, primero, decir que es muy importante que, porque esto hay la parte crematística no podemos obviarla, y es que lo bueno es, pues eso, que este libro sale a la venta, que se puede adquirir a través de poco, y también, como ha dicho el profesor Andreu al principio, también se podrá adquirir a través de otras vías, pero es que lo que se recaude ayudará a seguir, bueno, en el proyecto de investigación, que es fundamental que siga, a la vista, desde luego, de los resultados que va dando la investigación en las cinco villas, porque no son pocos los problemas, los palos en las ruedas, claro, las inmensas trabas que encontramos ahora de todo tipo para poder seguir investigando en el campo de la arqueología y de la historia antigua en general. Por lo tanto, bueno, pues yo animo a todos a hacerse con esta importante monografía. Y yo ya, quisiera plantear quizá un primer problema o tema, que ya lo ha mencionado el profesor Ruiz de Arbulo, preguntando lo de los nombres. Casualmente, yo me encantada de que los Bañales sean Tárraga, pero bueno, a ver cuando encontramos una inscripción o un miliario que así lo corrobore, pero es que tanto, pues eso, los Bañales, Santa Cruz, Campo Real, Fillera, que son yacimientos muy importantes, aunque sea Parva Ópida, que casualmente no tengamos todavía sus nombres. Entonces, ahí sí que, pues por las reducciones de las mansiones en los itinerarios o los listados de ciudades, los vamos más o menos, intentando darles aplicar esos nombres a esos Parva Ópida, pero evidentemente todavía no lo tenemos, pero bueno, todo llegará. Entonces, yo pongo por delante el tema de los nombres y el tema de, también de la red viaria, tanto esta vía que va de Caesar Augusta al Bear, o la que va hacia Pompelo y hasta Oyazo. Yo creo que son los principales articuladores de poblamiento de esta zona, que ya existía en gran medida en época prerromana, pero que verdaderamente se clarísima ya en época, en época augustea, la verdad. Así que, pues cedo la palabra a quien quiera intervenir. Sí, bueno, yo sobre los nombres, solo un pequeño apunte, recordando precisamente
el volumen anterior de la serie de monografías de los Bañales, el volumen 2 de los Opida Laventia. Ahí hay una contribución del profesor Ángel Ventura, que hace muy pocos días ha promocionado merecidamente a catedrático de arqueología de la Universidad de Córdoba y que hace un año estaba en el ciclo anterior a este, precisamente en esta misma sede, en el que en el capítulo del volumen 2 de la serie de monografía Los Bañales, el libro de los Opida Laventia, planteaba si no habrá habido una damnatio memoriae del nombre de determinadas ciudades en el contexto de una represión severiana a ciudades, haciendo un poco grande la referencia de la historia augusta sobre el alineamiento mayoritario de los hispanos y de los galos con el partido albiniano, y que, como él cree haber visto en el caso de Iturbi, en el caso de Torreparedones, que la crisis de estas ciudades tuviera algo que ver también con un ajuste de cuentas de la administración de época de Septimio Severo y en concreto de ese gobernador que aparece citado en las inscripciones, Tiberio Claudio Cándido, enviado por Septimio Severo a la Tarraconense para perseguir terra marique, por tierra y por mar, a los albinianos, y que quizá eso pudiera explicar la ausencia del nombre de Tárraca en el Foro de los Bañales. Puede ser una hipótesis sugerente y desde luego invito a quien pueda a localizar ese trabajo en el volumen 2 de las monografías de los Bañales, pero yo creo que aquí estamos ante un tema fundamentalmente de azar, de abandono temprano de las ciudades y de reutilización del material epigráfico. Si el pedestal de Cayo César, que procede del Foro de los Bañales, se desplazó 20-25 kilómetros porque apareció reutilizado en un contexto medieval en Rivas, bueno, pues el catálogo epigráfico de los Bañales, una ciudad abierta, una vía importante que se siguió transitando, pues bueno, nos puede deparar sorpresas fuera del campo de acción propio del yacimiento y que acabemos encontrando esas inscripciones reutilizadas en otro sitio o que probablemente no las encontremos nunca porque fueron machacadas y reutilizadas como material de construcción de antiguo. En la medida en que ahora ya no estamos excavando el foro, sino que estamos en un ámbito, como decía antes, residencial y esencialmente productivo, las posibilidades de encontrar una inscripción con el nombre disminuyen y, en todo caso, ese perfil un poco crítico de la ciudad puede hacer que alguna reutilización de esos contextos previos en medio de esa crisis medio imperial pues nos regale alguna sorpresa de alguna inscripción reutilizada, ¿no? Y luego las otras ciudades a las que la profesora Pérez se refería, hay que tener en cuenta que prácticamente no se han excavado, excepción hecha de Santa Cruz, y es por eso que también nosotros insistimos tanto en la importancia de aunar esfuerzos en torno al proyecto común de la arqueología en Cinco Villas, que obviamente es por méritos propios, no nuestros, sino del yacimiento, que los tenía sencillamente guardados para un equipo, y hemos tenido la suerte de ser nosotros. Bueno, pues es evidente que tiene que ser ese proyecto que siga alimentando, como decía la profesora Pérez, la investigación en torno a todos estos temas, ¿no? Sobre el tema del papel de la red viaria, dejo a cualquiera de los otros intervinientes de la mesa redonda que intervengan. Sí, yo quisiera, ahora estoy viendo en la pantalla a María, a la doctora Ruiz del Árbol, y creo que también sería el momento un poco de introducir el tema de los grandes distritos mineros. Yo nunca he terminado de entender bien el papel de estos grandes distritos como elementos, en fin, de la economía con mayúsculas en los trabajos en la zona la zona de León o en los otros sectores que habéis excavado. ¿La urbanización tiene algún papel? Es decir, realmente a la hora de imaginar estos distritos, cómo se organizaban, ¿era realmente el lejano oeste, todo el mundo viviendo de cualquier forma? ¿Cómo lo imagináis?
Claro, oye, muchísimas gracias, Joaquín. Claro, este era uno de los aspectos que a mí me parece más interesante y que además habéis tratado tanto Javier como tú y luego también en la discusión, ¿no? Ver cómo verdaderamente toda esta investigación tiene mucho que ver también con la discusión sobre los modelos teóricos sobre la implantación cultural en época romana. Entonces, en el caso del noroeste estamos viendo que no existe un modelo, entre comillas, de romanización como el que estamos viendo en estos territorios del Valle del Ebro. O sea, en este sentido, la articulación territorial sí que se articula en torno a ciudades, pero ciudades que no tienen esas cabeceras o esos centros cívicos de servicios que tú estás definiendo. Claro, ahí la discusión sobre cómo se integran estos grandes agujeros, estos grandes sectores mineros en el territorio de estas ciudades, de estas civitates, sigue abierta, ¿no? O sea, porque en realidad estos agujeros están comiendo los territorios de estas unidades administrativas. Pero, a ver si, sin enrollarme mucho, te puedo responder. O sea, estamos ante el mismo modelo de articulación territorial. Lo que pasa es que en este sentido el modelo no desarrolla. Bueno, también en el propio noroeste hay diferencias. La parte, por ejemplo, de la zona de Lusitania, de Salamanca, de Salmántica, toda esa zona, hay una articulación desde época Augusto muy bien definida, los términos augustales, hay núcleos cívicos que se ven muy bien, por ejemplo, Salamanca o Iruña. Y, sin embargo, por ejemplo, en el noroeste peninsular, ya en la zona más leonesa, pues esos caput civitatis pues no desarrollan esas formas urbanas que estamos viendo. Pero yo creo que el modelo es el mismo. No sé si te he respondido y ha quedado claro. No sé si. Claro, lo que pasa es que es verdad que las minas se comen esos territorios, ¿no? Y claro, y estamos en territorios también con una fuerte presencia imperial. Unos en los que la dominación y la tributación, las élites locales tienen también una fuerte presencia, pero quizás el imperio se siente más en esas zonas mineras. No sé si... Quizá ahondando un poco, María, en lo que planteabas, que yo creo que es muy ilustrativo y que responde a lo que comentaba el profesor Ruiz de Arbulo, que ha introducido un elemento que me parece muy sugerente, ¿no? La ciudad como imagen y esa idea de que en las ciudades, obviamente, no viven los romanos, no solo porque cuantitativamente no vivan, no haya espacios domésticos o haya más tiendas y servicios que espacios domésticos, sino porque muchas de estas ciudades son ciudades que existían ya en época prerromana, son eso que antes nos referíamos como ciudades nativas, y que en un momento determinado adoptan ese modelo romano en una suerte un poco de esnovismo y de deseo de ir con los tiempos. Yo creo que el profesor Aitor Blanco, que ha trabajado el tema precisamente en el volumen que ahora se presenta, puede ilustrarnos sobre un caso que es paradigmático, que es el de un bilbilitano nacido de celtas y de íberos, como él mismo se declara, que va a Roma, descubre la urbe y añora en cambio los escenarios de esa civitas escaparate por excelencia, que es Bilbilis. Muchas gracias por la presentación, Javier. Sí, hemos hablado un poco de la información epigráfica, de la información numismática, que es en ocasiones es la principal que tenemos y la única, sobre todo para la parte occidental del Imperio Romano, pero es que resulta que precisamente para tratar algunas de estas cuestiones, no muy lejos de aquí, tenemos un testimonio que es único, que es el de Marcial. Si hacemos un poco un repaso a la literatura latina, prácticamente es hasta esta segunda época, la que se denomina igual la época de plata de la literatura latina, cuando empezamos a ver también estas voces locales, estas voces provinciales,
en relación a Roma. Tanto Augusto, la época de Augusto, quizás más de estas comunidades italianas, Horacios, Virgilios, etcétera, que no vienen directamente de la capital, pero representan esa élite provincial italiana. Pero cuando pasamos a la época de los Flavios, en la época, sobre todo en la época tardía, ya empezamos a tener las voces locales y Marcial precisamente, repito, nos da un documento único, como es el libro Duodécimo, donde nos habla de cuál es su experiencia una vez vuelve de Roma. Y a veces es importante, pues las imágenes que nos han enseñado, por ejemplo, de esas pinturas espectaculares que puede tener Bilbilis, o de la monumentalidad, cuando vemos una ciudad romana como la de Bilbilis, pues, en el teatro, es espectacular, pero luego vemos a un propio habitante de esa ciudad que se queja de que los habitantes lo único que le ofrecen, por ejemplo, es el sarro de los dientes, ¿no? O sea, tenemos esa especie de visión idealizada que nos han hecho los romanos ver por todos estos monumentos que nos proporcionan, pero al mismo tiempo tenemos un habitante que nos dice que sí, que esto puede tener muchos monumentos, pero esto no es Roma. O sea, él incluso es un sentimiento un poco ambiguo, porque cuando está en Roma añora la tranquilidad que le daría Bilbilis, y cuando está en Bilbilis añora la urbanidad que le ha proporcionado Roma, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es prácticamente de lo único que tenemos de la parte occidental del imperio, dándonos esa voz local, más allá, pues, no sé, los Carmina que pueda haber en los epígrafes, etcétera, pues eso, esa es una parte que hemos perdido, sí que lo tenemos mucho de la parte oriental, no la justo en esta época, la segunda sofística, tenemos muchas voces provinciales del oriente, pero del occidente, si no es a partir de la epigrafía y de los estudios pues eso, de monumentos, etcétera, realmente no conoceríamos estas historias locales que son tan importantes para Roma, sobre todo en el siglo II. El siglo II, la época de esplendor de Roma, no se entiende sin de estas aportaciones provinciales que han sembrado a partir de Augusto o incluso de manera anterior. Muy bien. No sé si María quieres introducir, la profesora Pérez, algún tema más. Sí. Sí, me gustaría, bueno, dirigirme a la arqueóloga, a Lara Íñiguez, que que me ha encantado su presentación el planteamiento de las pinturas como una manifestación de esa incorporación, digamos, de estas pequeñas ciudades, pero así como, podríamos, referirnos a la frase de Augusto que dice que recibió una Roma de barro y la entregó de mármol. También es verdad que aquí podríamos decir que no solamente de mármol, sino que además con unas pinturas que se repiten en estas que llamamos ciudades pequeñas, pero que verdaderamente cada una dentro de sus posibilidades adoptan todas estas fórmulas de representación de Roma, cada una, claro, dentro de lo que puede, pero es que aquí viene mármol de Carrara, o sea, se pueden permitir traer esculturas de mármol, pero es que también se pueden permitir estas pinturas que nos ha presentado la doctora Lara Íñiguez. Por eso es tan importante, siendo tan difícil la recuperación precisamente de una manifestación tan romana como es lo de las pinturas, la cantidad de información, como ya ha dicho ella, que nos puede proporcionar, además de los monumentos, estos detalles ya más internos dentro, claro, de estas domus. Así que por eso yo creo que es tan importante este estudio panorámico con tantas disciplinas colaborando en el estudio de estas, que sí, son ciudades pequeñas, pero importantes, muy importantes. Gracias, María. Yo quería unirlo además con un aspecto que ha dicho el profesor Joaquín y también Aitor, que sin duda es que quieren ser como, a ver, ¿quién es la más romana? Todas. Entonces, eso se nota mucho en la decoración, muchísimo en ese afán de demostrar que son romanos y que no son romanos, son los más romanos de todos. Y en Bilbilis es verdad que es una ciudad escaparate, que también lo acaba de apuntar Aitor. Una cosa que hace personalmente cuando estudio los materiales, sobre todo de esa zona, me hace mucha gracia, y es que es verdad que en Bilbilis hacen un
esfuerzo sobrehumano por traer piedra para hacer sus edificios, para hacer su escaparate, en una tierra donde, en traer mármol, en una tierra donde no hay piedra, que es en el Valle del Ebro no hay piedra. Entonces, ¿qué solución adoptan en muchas ocasiones decorativamente? Sobre todo en las casas, donde evidentemente si no hay piedra no la vas a conseguir, no es un edificio público, hacen las cosas de estuco. Entonces es verdad que en Marcial es normal que echara de menos esa monumentalidad de Roma, porque venía a las casas de Bilbilis, era muy tranquilo, Bilbilis y tal, pero estaba todo, realmente tenemos los grandes edificios públicos hechos en piedra, pero en las casas todas las columnas, todas las esculturas y todo están hechas en estuco, no en mármol, no en piedra, sino en estuco. Entonces es una cosa que me hace mucha gracia. Queremos ser los más romanos de todos, pero adoptando otras soluciones porque no tenemos esa piedra que nos permite ese escaparate. Entonces es verdad que decorativamente sí que se cumple pues todos los aspectos que ha dicho el profesor Joaquín, también el profesor Javier Andreu, e incluso lo que ha apuntado Aitor del tema de Marcial y todo esto. A ver, pues... Quizá añadir ahí que a lo que ha explicado la profesora Íñiguez, introducido por la profesora Pérez y por el profesor Blanco, precisamente en el volumen de los Parvaópida, las conclusiones corren a cargo del entonces vicedirector, ahora director de la Escuela Española de Arqueología en Roma, el profesor Antonio Pizzo, buen amigo de Bahía, de los que estamos en esta sesión virtual, y él planteaba ahí que, porque todo tiene defectos, una de las carencias precisamente del volumen era que habíamos puesto demasiado el acento en los programas arquitectónicos públicos y que había que ver cómo ese afán de ser los más romanos de todos, la expresión de la profesora Íñiguez es muy acertada, calaba también en los ambientes privados, donde esos domini reciben a sus clientes y hacen su propia autorrepresentación un poco al margen de la que harían seguro también si tenían cargos públicos, que muchos los tendrían porque dependía la ciudad de ellos en las plazas públicas, ¿no? Con lo cual incentivar un poco ese estudio de los programas pictóricos nos puede alumbrar muchos aspectos de esa competitividad urbana, de esa apertura a los modelos tradicionales y de esa riqueza a veces un poco low cost de los que tú has explicado muy bien, Lara, anteriormente, que los romanos quisieron llevar a sus dominios privados. O sea, que es un ámbito en el que seguro hay que seguir trabajando por mucho tiempo. Sí, si me permites, Javier, una última cosa. Hay un aspecto muy curioso decorativamente que en los tablinos que hemos estudiado siempre se mantiene la decoración. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca renuevan la decoración, deja la más antigua, como una especie de reivindicación del origen itálico de los que allí viven. Entonces, por ejemplo, en el tablino de la Casa del Arario de Bilbilis es un segundo estilo que se mantiene hasta más allá de época Flavia y que incluso tienen que renovar una pared del tablino, la pared que linda con el arario. Claro, la tienen que destruir y volverla a construir, y cuando renuevan esa decoración no hacen una nueva decoración, imitan la de las otras paredes. Es decir, como manteniendo como esa demostración de su origen itálico, de la antigüedad de los habitantes de la familia que allí vive. Entonces, es un aspecto muy curioso que yo creo que también apoya esa idea de la que estamos hablando, de la romanidad de estos pequeños municipios, o de ese afán de demostrarla, diríamos. Desde luego, muy interesante. María Pérez, si quieres seguir planteando. A ver, yo quería, volver un poco sobre lo que ha planteado el profesor Ruiz de Arbulo a la profesora Ruiz del Árbol sobre el tema de la minería. Aunque nos alejamos un poco, pero no tanto, si seguimos la vía que va a Pompelo y a Ollaso, y que ahí se cruza también con la vía 34, de Astúrica Augusta a Burdigala, en ese triángulo, digamos, que queda al noroeste de lo que podríamos decir, la actual Navarra, ahí hay unas zonas mineras, no de la importancia y la envergadura, claro, del noroeste peninsular, pero sus materiales saldrían unos por el Cantábrico, por Ollaso, por Irún, pero otros también irían hacia Tárraco. Y luego también el tema, ahí sería
mucho menor, pero es verdad que ahí ya se están estudiando algunas entradas de minas, lo que pasa es que están muy derruidas en la zona del Pirineo occidental, pero que también pueden darnos alguna pista sobre la población y la evolución de estas pequeñas ciudades de esta zona. Y luego también ver el tema que hemos dicho, bueno, aquí no hay piedra, el tema de las canteras, cómo se acude a las canteras que están en la vertiente norte del Pirineo. Ahí sí que sabemos que están trayendo piedra, tanto, por ejemplo, para Pompelo, y habría que también estudiar lo que está viendo, o sea, fragmentos de lo que se va recuperando pues en estas ciudades. Ojalá, se pueda adelantar bastante en el tema de Santa Cruz y también de Figuera, de Campo Real, porque también nos puede dar una pista este tráfico que se queda un poco todavía marginal, porque vemos que casi hacemos más hincapié en el tema de la agricultura, pero que ahí hay un punto, aunque sea una minería menor, habría también que ir enlazando, y luego el tema de la traída de lo que llaman los mármoles de Campán, o sea, de San Beat, estos que están justamente en la vertiente norte del Pirineo y que se están estudiando ya a fondo. Desde luego, por ejemplo, en Zaragoza y en ICAC también se está estudiando mucho el origen de estos mármoles que precisamente vienen a embellecer estas pequeñas ciudades, pero que acuden a esos materiales que también a imitación de la URSS. Y ahí lo dejo. Yo simplemente apuntar que precisamente las prospecciones en los bañales, antes de que empezáramos a excavar, tanto en el término municipal de Sádaba, en el entorno de la sinagoga, como, y esto me permite contestar a la pregunta que estaba pendiente, en la necrópolis de los bañales, han constatado, fueron de los primeros mármoles que constatamos en superficie, la presencia de algunos de esos mármoles, tanto la variante más verde como esa blanca con algunos vetas grisáceas de San Beat y el Campán verde, esos mármoles pirenaicos que evidencian que fueron los primeros probablemente en llegar en ese momento en el que la utilización del mármol a partir de la época de Augusto, que es el gran esplendor, como hemos visto en los bañales, pues empezó a incorporar el hábito de usar los mármoles. Luego es verdad que en el foro hemos encontrado otro tipo de mármoles, fundamentalmente Carrara, ya más vinculados con la estatuaria imperial, pero esa conectividad que también la vemos y lo está estudiando Inmaculada del Ángel, la tesis doctoral que presentará pronto, lo vemos en la cerámica, una clara apertura a los mercados aquitanos, al taller de Montans y a otros talleres alfareros de la Galia, ¿no? Respondiendo también, por dar aquí la respuesta a la necrópolis, es una necrópolis sin excavar y simplemente quiero subrayar que es muy paradigmática en su ubicación, está en la cara de la ciudad que los ciudadanos no ven, como si se quisiera obviar ese hecho funerario, pero está pegada a la vía, ¿no? Es una vía que deriva de ella, como sucede en Santa Cruz, un pequeño íter, un pequeño ramal que sí que permite acceder a la ciudad y continuar hacia la necrópolis. Conocemos muy poco de ella. Pudo tener un aspecto con algunos monumentos funerarios semejante a los que sí que se conservan en Santa Cruz o a estos de Glanum que el profesor Guillarbulo ha mostrado, pero está en un termómetro muy importante para la historia de la ciudad, porque el testimonio epigráfico más tardío de la necrópolis es una cupa, la cupa mayor que tenemos en la península ibérica, que no pasa de finales del 2, momento en el que vemos que esa ciudad de los Bañales trunca, por así decirlo, su desarrollo. Pero bueno, probablemente, por volver al asunto de los mármoles, la profesora Ruiz de Árbol puede hablar de la explotación de las canteras pirenaicas y de quizá la difusión también el profesor Ruiz de Arbulo de esos mármoles en el entorno de Tágaco y del convento tarraconense. A ver, porque lo plantean en la mesa redonda en el chat,
hablan del tema de la minería en Hispania, si se puede considerar como un fracaso, ¿no? En el sentido de la técnica que empleaban, por ejemplo, romper montañas para conseguir oro, si en el caso de España el resultado no fue mínimo y en cambio cambió la orografía. Entonces sí, podemos integrar un poco en la conversación. Adelante. Yo no sé si lo del fracaso no lo he oído bien por la mascarilla, Aitor. Vale, perdón. No, yo no lo he dicho, ¿eh? O sea, es una pregunta. Hablar, pues eso, si se puede integrar en esta conversación el hecho de, pues eso, el impacto que tiene la minería en Hispania y si no se puede considerar un poco como un fracaso quizá, por lo que entiendo la pregunta, y quizá por el daño que hace a la orografía, por el cambio que produce y luego que el resultado no fue tan extenso igual para España de lo que se podría imaginar. Creo que la pregunta va por ahí. Pero un fracaso de gestión del paisaje. Sí, bueno, y también lo que hemos hablado, también es verdad que los recursos de Hispania se terminan, es esa Hispania exhausta. Sí. Quizás si se hubiera gestionado de otra manera, se hubiera podido extender más pues eso, el uso de los recursos materiales o minerales que tenía la península ibérica. Bueno, yo si quieres, Joaquín, doy una respuesta más generalista. Bueno, sobre el fin de la minería en Hispania, las personas que se han dedicado a este tema, fundamentalmente todo el trabajo de Javier Sánchez Palencia, han demostrado que el fin de la minería tiene mucha relación con el cambio del sistema monetario, del sistema económico, ¿no? Cuando la moneda deja de ser, el oro deja de tener valor por sí mismo y la moneda pasa a tener un significado fiduciario en relación con todos los cambios de la economía a finales del siglo II. O sea, no es que las minas se gestionaran mal o se acabara el oro, sino que es que el imperio deja de tener interés en esos recursos en el sentido en el que lo había tenido hasta finales del siglo II. Y todo eso se explica por las propias dinámicas internas del imperio. Yo, al que esté interesado, vamos, simplemente leer los trabajos de Claude Domergue de la Universidad de Toulouse o los trabajos de Javier Sánchez Palencia y Almudena Orejas, en este sentido, pues son muy ilustrativos y lo reflejan muy bien. En este sentido, y lo que comentabais antes en relación con la intervención de la profesora Pérez y Javier Andreu, bueno, pues claro, aquí yo creo que una de las tentaciones es pensar en términos modernizantes, ¿no? Hablar de globalización o de sostenibilidad. En este sentido, las ciudades en las que estamos trabajando o que estamos estudiando no son islas aisladas en el paisaje, sino que están dentro de una explotación de unos territorios que Roma aborda de forma global, como estamos viendo con toda la articulación de las vías y de los propios territorios a través de los límites y los miliarios o de la actividad del ejército, ¿no? O sea, la propia articulación es paralela al proceso de conquista y dominación, y en este sentido no estamos tratando, como decía la profesora Pérez, de sociedades sectorializadas. O sea, la agricultura tiene un peso muy fuerte, pero en ese marco agrario y campesino característico de estas sociedades, pues se integran otro tipo de actividades como es la minería o como son las canteras, pero no de una forma industrial como lo entendemos ahora, sino de una forma dentro de la propia explotación agraria y campesina, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que entender la explotación minera y toda la integración de toda esa gestión de los materiales que se necesitan. Ya sobre el tema concreto de los materiales, no sé si Joaquín quiere decir algo o matizar. Bueno, quizás matizar, con este tema de la minería podríamos hablar de modelos de gestión. Veamos. En época republicana, como veíamos antes, Roma lo hacía muy sencillo. Sencillamente, las obligaciones del Estado las ponía a contrata. El censor contrataba a ver quién quería recoger los impuestos de tal provincia o quién quería gestionar la mina de tal sitio. Y esas sociedades de publicanos pagaban al Estado, que el Estado ya se quedaba con ese dinero y ya no se preocupaba de nada más. Claro, eso es el elemento terrible del imperialismo romano, cómo actuaba
bueno, lo mismo que hacen en Estados Unidos con las cárceles privatizadas. Como saben ustedes, en Estados Unidos una cárcel es un negocio que una compañía puede dedicar. Bien, ese modelo augusto cambia a un sistema estatal. Las sociedades dejan de funcionar y ahora es el Estado el que tiene que organizar todo esto a través de los procuradores. Sobre la minería, me ha llamado mucho la atención esa observación. Miren, yo no sabía valorarlo a efectos de ecografía o a efectos de naturaleza, pero lo que les puedo asegurar, además en compañía de María tuve ocasión de conocer las médulas hace ya unos cuantos años y me quedé absolutamente impresionado. Es decir, cuando tú estás delante de las médulas y ves lo que quiere decir la ruina Montium, cuando ves esas canalizaciones de agua en lo alto de las cornisas montañosas para juntar toda el agua en un determinado punto, y cuando Plinio nos lo describe, es que claro, cuando estás allí lo puedes imaginar, eso es absolutamente fuera de, digamos, incluso de nuestra capacidad industrial actual. Es cierto que es el fenómeno de los procuradores gestionándolo a nivel imperial. Luego en las leyes de Vipaska vemos que también cambia a un sistema más individualizado, ¿no? Como si diera la sensación que ese gran gasto público de la gran empresa prefieren utilizar el sistema del colonato agrario, pues lo utilizo en la minería con las pequeñas explotaciones individuales. Ahora, ciertamente, cuando recorremos las grandes áreas mineras, sea en Cástulo, sea en las minas de la Unión o sea en Huelva, bueno, y cómo no, en León y en Portugal nos damos cuenta de lo que significaba, ¿no? Esta capacidad de Roma con mayúsculas a la hora de intervenir. Y ya para acabar quisiera introducir un matiz. A mí me ha tocado, porque cada uno nos toca estar en un sitio, trabajar en una ciudad como Tarragona, que es una ciudad muy agradable para vivir y con una arqueología urbana que se supone que puede ser importante. No. Les puedo yo ahora asegurar, en primera persona, después de 40 años, que la arqueología urbana de una capital provincial romana es un auténtico desastre. Yo estaba excavando la basílica jurídica, la gran basílica jurídica donde el gobernador impartía justicia a la provincia. Y excavaba sectores y excavados, aquí una cimentación, aquí unos pequeños estratos. Aquella misma campaña, estábamos en el mes de julio, fuimos a Segóbriga. Ahora hablo de hace unos 15 años. En Segóbriga, allí en la provincia de Cuenca, en aquellos momentos estaban excavando la basílica jurídica de Segóbriga, con un pequeño matiz. Igual que los ejemplos de las ciudades que nos habéis estado mostrando, las columnas estaban caídas in situ, el programa iconográfico con todas las estatuas caídas delante de los pedestales, y por eso yo allí pensé, pero me he equivocado de línea de investigación, ¿qué hago yo allí intentando interpretar? ¿No? Y claro, nuestras capitales provinciales, excepto Cartagonova, que está dando todavía mucho de sí, pero Córdoba, Emérita, Tárraco, están ya casi agotadas. Pensemos que San Augusta, ¿dónde está la arquitectura enorme de Casar Augusta? Sí, el foro, está todo excavado en la Plaza del Aseo, unos cimientos enormes, pero nada más. Entonces, claro, ahora cuando yo veía estos yacimientos, como esto de Santa Cruz, el propio de los Bañales, estos pórticos caídos con todos los... Bueno, yo como arqueólogo me salen unos lagrimones y una envidia tremenda, es decir, por favor, ¿no? Y creo que es importante, y ahora ya acabo, designar los recursos donde deban... no sé cómo decirlo, que tendríamos quizás no excavarlo todo, pero sí intentar hacer programas de priorización, a ver en qué lugares tenemos que concentrar más la inversión en función también de los resultados que esos lugares pueden dar. Por lo tanto, envidia solamente desde esa costa romanizada hacia este interior supuestamente menos romanizado. Sí, profesor. Yo creo... María. No, perdonad, no, que aparte de darle toda la razón a Joaquín, que lo ha expresado muy bien, que yo creo que una clave que está y que la habéis expresado muy bien, tanto Javier como Joaquín en vuestras presentaciones y también Lara en todo el desarrollo, que tenemos que distinguir muy bien al hablar de estos procesos de las épocas y luego también del tipo de territorio. No es lo mismo un territorio imperial, o sea, una provincia imperial que una provincia senatorial. Y luego Joaquín lo ha expresado muy bien al hablar de las minas, cómo Roma explota de forma integral el territorio, pero va recurriendo a distintas soluciones en distintas épocas. O sea y luego también no es lo mismo una mina de oro que una mina de plata. O sea que la forma de explotar, o una cantera o una mina de sal. O sea que yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos y que han sido buenos ejemplos las tres ponencias que hemos tenido hoy,
en no solo diferenciar lo espacial, pero también lo temporal. O sea, la diacronía es fundamental, porque es que cambia constantemente y no solo la propia visión de Roma, sino también las propias élites locales y poblaciones autóctonas están también modificando esos procesos. Alguien comentaba, al hilo precisamente de el tema que la profesora Pérez ha introducido, alguien se interesaba en la sección de preguntas para la mesa redonda por la movilidad de estas rocas ornamentales, de estos mármoles, y por esa movilidad incluso interprovincial. Ponía el ejemplo de los mármoles de Estremoz, del sur de Lusitania y su presencia en Hispalis o en otros ámbitos de la ulterior, que quizá hay por proximidad es más lógico, pero bueno, porque no se quede la pregunta sin responder, a lo mejor el profesor Ruiz de Arbulo, que ha trabajado mucho sobre la monumentalización de Tárraco y que bueno, pues ha dirigido tesis relacionadas con el puerto de Tárraco, pues bueno, dar alguna pincelada sobre cómo circulan esas rocas ornamentales, tanto las hispanas hacia afuera como las que llegan del Mediterráneo a los programas decorativos de las ciudades hispano-romanas. No se oye. Sí, perdón. Muchas gracias. De nuevo, faltaba el toque. Pues hace unos años me llamó Javier Nieto, que entonces era el responsable del CASC, el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, y me hizo una pregunta curiosa. Me dice, mira, Joaquín, ¿tenéis en Tarragona algún templo que esté sin acabar? Porque resulta que me llama una compañera francesa que están ahora excavando en Bocas de Bonifacio, el estrecho que separa Córcega y Cerdeña, un barco cargado de grandes elementos arquitectónicos que evidentemente venía para la península ibérica y creen que, a ver, están dudando si iba hacia Cartagonova, si iba hacia Tarragona. Entonces, bueno, es una pregunta de esas curiosas, pero que nos ayuda a entender lo que significaba realmente Roma. Roma eran comunicaciones absolutas y permanentes, donde daba igual lo que tenías que transportar de un sitio a otro. Cuando llegamos delante del Panteón en Roma y vemos las columnas, los fustes monolíticos del Panteón, dices, pero ¿cómo porras trajeron aquí un fuste si para moverlo esto tienes que hacer un agujero en la ciudad para lograr una avenida, para cómo llevar este fuste allí? Pues eso para los romanos no tenía el más mínimo problema, ya formaba parte de su lógica. Cuando se construyó el templo de Augusto en Tárraco, se decidió que tenía que ser en mármol de Carrara, normal, mármol de Luna, es el mármol de las canteras imperiales, solamente que ese templo se hizo entero, es decir, sillar a sillar, bloque a bloque de todas las basas, fustes y capiteles, más las cornisas, etcétera, mármol de Carrara, es decir, que eso llegó en decenas y decenas de barcos. Alguien tuvo que llegar a los Marmoraria de Roma para comprarlo. Yo siempre eso lo cuento así. Me imagino un señor allí. A ver, que vengo a hacer una compra. Siéntese, ¿qué le pongo? Bien, mire, necesito 1.200 sillares de estas dimensiones, más tantos fustes, más... Le tengo un mármol numídico que me acaba de llegar, estupendo, con unas vetas. No, no, lo quiero de tal tipo. Pues así era. Había colas en los Marmoraria de todos estos élites provinciales que iban creando este proceso capilar. Primero, el templo de Augusto en Tárraco da ejemplo a todas las provincias, pero luego, César Augusto, Clunia, Cartagonova menos. De Cartagonova ya iban de por libres, que ellos tenían, lo digo así porque Cartagonova tuvo su teatro de mármol blanco, cuando el de Tarraco en época de Augusto lo estaban haciendo todavía de piedra local estucada, porque Cartagonova tenían a Juba II de Mauritania, que era de la familia imperial, como duovino honorario, de forma que tenían ya acceso directo. Bueno, con todo esto lo que quiero reflejar es que se crea un sistema capilar. La marmolización, la Marmoriserum, die Marmoriserum, que decían Walter Trieblich en aquella reunión que citaba antes el profesor Andreu, la marmolización se convierte en un fenómeno de prestigio indispensable. Uno puede no tener para comer, no tiene que tener ese espacio familiar con la estatua imperial o con las estatuas o con los epígrafes, por ejemplo, esos dados epigráficos maravillosos de los Bañales. ¿Quién sabía hacerlos? Porque hace falta una formación importante para hacer una oficina que sepa hacer los títulos. Bueno, pues se va creando, ¿no? Que primero de Tárraco van a Casar Augusta, de Casar Augusta los clientes van allí. Podemos ir siguiendo y ahora haciendo estas líneas y nos ayuda a entender.
curiosidad por jugar un poco con las palabras, qué significaba realmente el mundo romano. Muy bien, bueno, pues vamos a intentar ser muy respetuosos con el tiempo, que eso el profesor Andreu lo lleva siempre muy a rajatabla. Por lo tanto, ¿alguna última intervención o alguna pregunta que esté pendiente de responder? Sí, había en el chat dos. Una es relativa a los bañales, la respondo yo, y la otra la planteo y quizá podemos cerrar con esa para que no se quede ninguna sin responder, ¿no? Alguien planteaba si, dado que el distrito César Augustano y el territorio de Cinco Villas, como parte de él, fue un crisol cultural entre poblaciones ibéricas, indoeuropeas y vascónicas, si a lo mejor esa amalgama étnica y demográfica tuvo algo que ver en la crisis de las ciudades. Bueno, absolutamente no. Hay que tener en cuenta que con la municipalización Flavia, todos esos celtíberos, el propio Marcial lo evoca, pasan a ser y se sienten ciudadanos latinos y si desempeñan las magistraturas ciudadanos de Roma, y esos elementos étnicos se diluyen totalmente en el modelo romano, ¿no? Con lo cual la crisis hay que buscarla más en la dificultad que tienen esas poblaciones para asumir, el profesor Ruiz de Arbulo lo ha explicado muy bien, el pago de esas sumas honorarias que había que desembolsar para mantener saneadas las cuentas municipales, además de prestar el servicio cotidiano que supusiera acudir a las reuniones de cuyonales o a las prerrogativas propias de cada magistrado, ¿no? Eso es lo que realmente originó en ciudades a lo mejor un poco sobredimensionadas por encima de sus posibilidades la verdadera crisis, ¿no? Los elementos étnicos que Roma en un momento determinado potenció tienen en esto poco que ver, ¿no? Y luego había una segunda pregunta pendiente que casi merecería un coloquio monográfico, pero que es comprensible que se haya planteado. En definitiva, estamos en Aragón, que es el peso que el acontecimiento de Segeda, la guerra de Segeda, tuvo en el imaginario romano, el cambio del calendario, el inicio de la guerra en Celtiberia. Bueno, como el profesor Ruiz de Arbulo ha introducido el tema, pues bueno, a lo mejor podemos hablar un momento sobre esa cuestión. No, pero quizás os tocaría contestarla a Hitor, a Javier, a vosotros que estáis aquí sobre el terreno, a Lara también. Pues el profesor Blanco. Sí, bueno, sobre Segeda. Sí. Sí, no, o sea, bueno, desde el punto de vista de los romanos, la época republicana, bueno, si leemos los fastos de Ovidio, etcétera, son estas épocas republicanas las que luego van a marcar gran parte del calendario. Entonces, luchas que a nosotros nos parecerían mínimas desde la época imperial, en la época republicana, todo ese tipo de acontecimientos, ¿no? La invasión de los celtas, en los días fastos y nefastos, están muy relacionadas precisamente con esta época republicana en la que se empieza a configurar el imaginario romano, que lo hemos visto también con las pinturas, que luego Augusto intenta recuperar. O sea, esa conexión de Augusto, o sea, los fastos de Ovidio están creados específicamente para rememorar todos estos acontecimientos republicanos y que luego tengan su importancia en un sistema político que no se parece en nada a la época republicana. Había quizá alguna pregunta. Sí, perdón, lo ha dicho y lo ha puesto dos veces, entonces me pregunta, creo que a mí, por filólogo, acerca de las aportaciones de la literatura, las aportaciones provinciales a la literatura del imperio. Y la respuesta es simple, si hay alguna característica que la diferencie y si se puede percibir alguna diferencia. La respuesta simple es que sí. Precisamente Marcial se convierte en la mejor descripción que tenemos de una capital imperial, porque para él las cosas que ve allí no son naturales. O sea, tiene una capacidad de crítica, él le llama salero, ¿no? De ponerle sal a los asuntos que causan, pues cuando viene alguien de fuera y realmente lo que tienes tú en casa, pues lo ve con un ojo que realmente tú no lo has visto así nunca.
Y la mayor parte de las cosas que conocemos de Roma, más allá de, pues eso, de los grandes historiadores romanos como Tácito o Tito Livio, es realmente de voces provinciales. Hemos hablado aquí de Dion Casio, hemos hablado de Polibio. Polibio, lo que conocemos, la mayor parte de lo que conocemos, por ejemplo, sobre las legiones romanas, etcétera, es de este señor Polibio, que no deja de ser un esclavo que lo llevan a Roma. Y es gracias a esas aportaciones, sí que es verdad que normalmente orientales, pero es esas aportaciones provinciales que también Roma, entre comillas, a Roma no le importa, por lo menos desde mi punto de vista, y daría igual por otra sesión, el patriotismo local. Eso es una cosa que a Roma no le importa, o sea, es unas cosas que además Roma va a potenciar. Por un lado está Roma, está la ciudadanía romana que está superior, pero al mismo tiempo las ciudadanías locales, tu identidad local para Roma es muy importante. ¿Por qué? Porque así vas a querer construir ese acueducto en tu ciudad, vas a querer seguir pagando las magistraturas. Entonces, esa parte de identidad local a Roma, hay una parte, en los últimos años se ha estado estudiando la microidentidad como uno de esos factores que Roma apoya, aparte de las oligarquías y todas estas cosas, para mantener el imperio, un imperio que es étnicamente tan poliédrico. Y yo querría añadir a estas palabras de Aitor un concepto importante que es el de la actualidad del mundo romano. Por una razón, mirad, ahora están muy de moda los libros de los historiadores ingleses. Antes Javier nos ha mostrado varios. Yo no tengo nada específico contra la historiografía inglesa, pero sí que reivindico que los ingleses difícilmente pueden entender lo que significa la romanidad, porque Britania fue siempre un sitio lejano y de una importancia más que discutible, un desastre. Mientras que todos nosotros tenemos en nuestros genes una romanidad que forma parte de nuestros genes. Yo lo he descubierto en Tarraco Viva, en los festivales de Tarragona, cuando tú coges a una persona, lo vistes de romano y de repente te das cuenta que es romano. O sea, que no hay diferencia entre esa imagen real. Y era por introducir un factor, ahora que Aitor nos hablaba de Marcial. En una de sus despedidas, Marcial dice que está ya muy cansado, que por el libro que está escribiendo le van a dar apenas unas monedas, espera que le den. Dice, mientras que el Aurigas Corpus, si ganará 4 sacos de monedas de oro todavía caliente, para indicar quién cobraba facturas. Y dices, ¿qué puedo yo esperar de la vida? ¿Qué es lo que más deseo yo? ¿Deseo tener grandes propiedades? Y no, yo lo que deseo ahora es dormir. Eso entendemos muy bien, es una imagen absolutamente actual. El que se está ganando la vida el escritor y piensa, hoy si fuera como futbolista tal o futbolista cual. Pues bueno, estamos haciendo lo mismo que ya hacían nuestros antepasados romanos. Y creo que tenemos que reivindicar también nuestra propia forma de explicar la romanidad, y creo que ahora en las 5 villas lo estáis haciendo de la mejor forma posible, de verdad, os lo digo con toda sinceridad. Bueno, creo que no se puede terminar mejor, no por lo de las 5 villas, sino por la actualidad del mundo romano, que al final estas jornadas pretenden reivindicar, pero cedo la palabra a la profesora Pérez para que clausure la mesa redonda y el acto. Sí, yo creo que han sido, como ha dicho el profesor Andreu, unas palabras perfectas para terminar esta mesa redonda, la actividad de toda esta mañana. Es verdad que podríamos seguir porque se quedan muchos temas pendientes, pero así podremos tener futuras reuniones, esperemos que ya de manera presencial, porque es verdad que una vez terminada las exposiciones, luego siempre se puede seguir un coloquio entre los que estamos y sobre todo entre los que no están ahí, que sí que me gustaría darles las gracias a todos los que nos han seguido, porque verdaderamente si tiene algún sentido todo este tema, toda esta investigación, toda esta puesta en común y todo este intento de seguir adelante en la investigación es gracias a que personas como ustedes, a los que por desgracia este año no les podemos ver, pero que esperemos poder ver el año que viene, pues tienen un sentido. Entonces, no me queda más que agradecer a quienes han puesto los medios para que esto pudiera llevarse a cabo con todas estas dificultades que nos están rodeando, a los 3 ponentes que desde luego no han podido ser más interesante, cada uno en su línea, lo que nos han expuesto aquí, quienes han incorporado a la mesa redonda y que nos han enriquecido de manera tan importante con sus aportaciones, sus conocimientos, sus especialidades,
y por lo tanto pues no me queda más que, bueno, pues desearles un buen fin de año 2020 y bueno, que nos sigamos viendo y bueno, y disfrutando de algo que tanto nos gusta, pero que también tantos quebraderos de cabeza nos da, pero que merece la pena seguir en ello. Así que muchas gracias a todos y que termine el profesor Andreu, que al fin es el alma de todas estas jornadas. Gracias a todos. Nada, simplemente vamos a terminar con un aplauso, al menos los que estamos conectados, porque lo escucharán los estudiantes entre nosotros y sobre todo dirigido, como ha dicho la profesora Félix, a todos los que nos han seguido y a todos los que hacen que el proyecto de los bañales y con su impacto en el territorio y en nuestro conocimiento de la romanización en Cinco Villas pueda seguir, ojalá que por otra década. Muchas gracias a todos. Perfecto, pues se levanta la sesión. Buen fin de semana a todos y muchísimas gracias. 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 Adiós. Hasta luego, cuidaros.